puedo crear una historia larga y original en español, que capture el espíritu del tema, el poder silencioso de las mujeres, que se aman a sí mismas. Pero no puedo reproducir texto, protegido por derechos de autor de la obra de Walter Rizzo. A continuación tienes una historia, extensa y completamente original, en español y sin encabezado, que explora ese tema. Caminaba sin prisa por una calle de adoquines, con la luz del atardecer filtrándose entre los edificios y pintando de oro los contornos de las hojas. Marta llevaba en la bolsa un libro medio leído, unos audífonos y la costumbre de detenerse en las esquinas a observar a la gente. No buscaba ser protagonista de historias ajenas. Prefería reservarse el derecho a ser testigo y, cuando le apetecía, autora de su propio relato. No era que su vida fuera extraordinaria a los ojos del mundo. Trabajaba en una librería pequeña, tomaba clases de cerámica los miércoles y cuidaba de una planta de interior que había sobrevivido a todas sus manos inexpertas. Pero había algo en ella que había cambiado desde hacía un par de años. Una quietud firme que brotaba del centro, como si hubiese hallado una cueva donde resguardarse y, desde allí, observar sin urgencias. Ese cambio no apareció de la noche a la mañana. Se gestó en noches de insomnio y en mañanas de decisión. Reconocer que ya no quería medir su valía por los espejos ajenos, que tenía derecho a poner límites, a descansar, a equivocarse sin peticiones de perdón por adelantado. Aprendió a preguntarse con sencillez, ¿qué necesito ahora? Y a aceptar la respuesta con la misma ternura con la que cuidaba su planta cuando le faltaba sol. A veces la respuesta era dar un paseo sin rumbo. Otras, tomar un baño largo y leer poemas en voz alta hasta que las palabras la arrullaran. No había teorías grandilocuentes detrás de sus actos, solo la repetición de gestos que la reforzaban. Despertarse a su tiempo, comer por gusto, decir no con una voz amable pero firme. En la librería conoció a Clara, una clienta que venía a elegir novelas clásicas y a hablar con el dueño sobre traducciones. Clara, que había enviudado hacía años, sostenía la vida con un humor ácido que se amortiguaba cuando hablaba de su hija. Las dos iniciaron conversaciones cortas en la sección de novedades y, poco a poco, esas interacciones se hicieron más largas. Marta descubrió que su pequeño acto de escuchar sin interrumpir era un bálsamo para otras mujeres. Sin pretenderlo, su calma atrajo a quienes estaban cansadas de explicar su corazón tantas veces, que ya no les quedaban palabras para sí mismas. En casa, Marta había dispuesto un espacio que llamaba la mesa de los afectos, un rincón con una taza, una libreta, fotografías que la hacían sonreír, y la planta que respondía, con hojas nuevas cada mes. Allí escribía cartas no enviadas, poemas breves y listas de deseos. Con el tiempo, esas listas se transformaron. En vez de enumerar metas impuestas por la sociedad, anotaba pequeños compromisos para consigo misma. Visitar un museo una vez al mes, aprender a tocar una melodía en la guitarra, perdonarse por no haber cumplido expectativas de otros. Cada casilla tildada era una confirmación de que podía confiar en su palabra. No todo fue fácil. Hubo temporadas en las que la presión familiar tomó la forma de consejos, disfrazados de hechos. Ya deberías, y si... No es normal que... Antes esas frases la remecían, la hacían retroceder hasta un lugar donde su voz interior se perdía entre susurros ajenos, pero con la práctica llegó la capacidad de escuchar sin absorber.
Agradecía el interés y devolvía su verdad con calma. Algunas relaciones se estiraron como una goma hasta romperse. Otras encontraron una nueva elasticidad y espacio para la autenticidad. Marta aprendió a distinguir entre quienes la acompañaban en su crecimiento y quienes la querían en el molde que conocían. No se trataba de castigar ni de alejarse con soberbia, sino de preservar su paz sin explicaciones innecesarias. Trabajo y autonomía se entrelazaban en su vida como dos ríos que ocasionalmente se tocaban. En la librería organizó un ciclo de lecturas con mujeres, autoras que no eran tan conocidas, pero que contaban historias de resiliencia, con modestia y empeño. Logró que el local se llenara algunas noches de vecinos curiosos, estudiantes y otras mujeres que, como ella, buscaban reflejos en las palabras ajenas. Estas reuniones no eran conquistas públicas, sino pequeñas, hogueras donde cada participante tomaba una silla y devolvía la gratitud con miradas de reconocimiento. Marta observaba y se sorprendía. La fuerza que emanaba de esas reuniones no era estruendosa. Era un calor acumulado, la certeza de que cuidarse era también multiplicable. Una tarde, mientras preparaba la exposición de un autor menor, recibió una carta electrónica de su madre con una lista de expectativas. Casarse, estabilizarse económicamente, tomar decisiones apresuradas que nadie le pedía pero que parecían necesarias, desde el costado familiar de la historia. Marta leyó, respiró y esperó. Respondió con honestidad, con la claridad de quien no buscaba conflicto sino entendimiento. Pidió tiempo para construir su proyecto. Explicó que su idea de estabilidad incluía cosas que no estaban en la lista de la madre y ofreció al mismo tiempo afecto sin renunciar a su verdad. La respuesta no fue inmediata. Las conversaciones complicadas rara vez lo son. Hubo lágrimas, malentendidos y, con el tiempo, una tregua que permitió un respeto más genuino por las diferencias. Fuera de la casa y del trabajo, la ciudad le ofrecía lecciones en los rostros de otras mujeres. En el metro vio a una joven con una cicatriz visible en la mandíbula que se acomodaba el cabello con gesto decidido, como si el tiempo no pudiera borrar la confianza que había ganado. En un banco del parque, una señora mayor ojeda con ojos vivaces compartía pan con una paloma sin pedir permiso a nadie. Cada encuentro le recordaba que el amor propio no es una única forma, sino muchas maneras de estar en el mundo con esperanza y límites. Algunas mujeres gritaban su autonomía en manifestaciones, otras la cultivaban en silencio, dejando de lado hábitos autodestructivos, buscando terapia leyendo, aprendiendo a decir lo que sienten. Una de las pruebas más duras llegó cuando su relación más larga terminó. No fue un drama de película, fue un desgaste sutil, una suma de pequeñas renuncias que terminaron por corroer lo que alguna vez fue cercano. Al principio, el dolor la sacudió con vehemencia. Se preguntó si había fallado, si no había sido suficiente. Dudas antiguas asomaron como sombras de un pasado que, pensó, debía reconocer para no tropezar de nuevo. Pero en lugar de quedarse varada en la autocrítica, Marta decidió hacer un inventario de lo aprendido. ¿En qué había cedido injustamente? ¿Qué límites no había puesto? ¿Qué carencias internas la habían llevado a buscar fuera lo que debía poder ofrecerse a sí misma? Ese proceso la dejó exhausta pero más lúcida. Entendió que el cierre era una oportunidad para reconstruir, no desde la fuga, sino desde la aceptación activa de su propia compañía. Empezó a frecuentar un taller de arqueología urbana,
una excusa para caminar por la ciudad y leer sus capas, donde conoció a mujeres de distintas edades y oficios. Todas traían historias que eran, a la vez, mapas, heridas, recompensas, aprendizajes. Intercambiaban anécdotas durante el recorrido. Una hablaba de su primer viaje sola a la montaña, otra de cómo había pedido el ascenso en su trabajo y lo había conseguido. Marta observaba, aprendía y compartía. La fuerza del grupo no radicaba en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de mirarlos, nombrarlos y actuar. Se multiplicaba la calma porque se multiplicaban los ejemplos de autoafirmación. Con el tiempo, Marta notó que su forma de relacionarse con el amor había cambiado. Antes buscaba a alguien que la completara. Ahora entendía que deseaba compañía para sumar, no para llenar vacíos que eran suyos. Se permitió disfrutar de citas sin desesperación, de conversaciones que eran lienzos en blanco, sin proyectar en los otros expectativas que la lastimaran. Dejó de idealizar y aprendió a humanizar. Vio en la persona que tenía enfrente una trama compleja, con miedos, virtudes y limitaciones. Esa actitud la volvió más indulgente y a la vez más exigente consigo misma, no para castigarse, sino para actuar con coherencia. A veces, de noche, salía a la terraza de su edificio con una taza de té y veía la ciudad respirar. Le gustaba observar las ventanas encendidas, pensar en la multiplicidad de vidas que se cruzaban sin conocerse. En esas horas, meditó sobre lo que significaba el poder silencioso que había ido cultivando. No era definitivamente una cuestión de control ni de omnipotencia. Más bien, era una práctica de autonomía afectiva, reconocer la propia voz, respetarla y actuar en consonancia. Era la capacidad de sostener una verdad interior sin aplastar la de los demás, de pedir lo necesario sin culpa, de saber que el propio cuidado no disminuye la ayuda que se le puede ofrecer a otros, sino que la potencia. Un invierno, cuando el frío calaba hasta los huesos, Marta tuvo un episodio de salud que la obligó a pausar. Fue una fractura menor que le recomendó reposo y, aunque al principio se lamentó por las actividades postergadas, pronto descubrió el valor de la lentitud forzada. Leer más, llamar a una amiga que vivía lejos, ordenar la libreta de deseos con nueva perspectiva. Mientras se recuperaba, recibió visitas sinceras y palabras que confirmaban lo que ya sospechaba. Su presencia había dejado una huella en quienes la acompañaban, no por un gesto heroico, sino por la constancia de su generosidad y por la claridad de su criterio. Estar enferma la hizo más vulnerable, pero también más visible en su cotidianidad humana. La gente no la idolatraba, simplemente la cuidaba de manera más atenta, y ella aprendió a aceptar esa atención sin sentir que perdía autonomía. La vida siguió, con sus certezas y sus imprevistos. En el trabajo, la librería se consolidó como un espacio donde las mujeres se sentían en confianza para traer libros sobre autocuidado, feminismo, biografías de mujeres que rompieron esquemas. Organizó mesas de diálogo, donde se discutieron experiencias de maternidad, trabajo, envejecimiento. Las charlas no siempre eran solemnes. A menudo mezclaban risas y confesiones en un reconocimiento mutuo. Ninguna está sola en su proceso. Todas llevan algún tipo de batalla silenciosa. Marta, que en un principio había sido una organizadora tímida, se convirtió en facilitadora natural, en alguien capaz de sostener el pulso de una conversación con la paciencia de quien sabe que las grandes transformaciones
se cuecen a fuego lento. Su círculo de amigas se amplió y se diversificó. Hubo una compañera de taller de cerámica que aprendió a decir no al novio controlador. Otra que pidió licencia en su trabajo para cuidar de su salud mental. Una más que emprendió un negocio con sus manos y vendía bufandas hechas con lana reciclada. Cada triunfo y cada caída fue celebrado sin estridencias. Allí no se buscaba competir, sino sostener. La fuerza colectiva era silenciosa, pero poderosa. Se veía en la complicidad de prestarse un hombro, en la disposición a escuchar los miedos y las esperanzas, en la decisión de crear redes de contención antes que críticas destructivas. Marta también inició una práctica que llamó Cartas a mi yo futuro. Cada año, el día de su cumpleaños, escribía una carta dirigida a la mujer que imaginaba ser dentro de 5 años. En ellas plasmaba deseos, advertencias y reconfortantes recordatorios. Cuida tu sueño. No aceptes menos de lo que mereces. Recuerda agradecer. A los 5 años, al abrir una de esas cartas, se emocionó. Reconoció los miedos que había superado y las decisiones que la habían llevado a una vida más coherente con sus valores. Esos documentos eran testigos, mudos de un proceso de autoconstrucción, que no precisaba de aplausos públicos para ser significativo. Con el paso de los años, la voz de Marta se fue afinando. Hablaba con seguridad en las reuniones, defendía proyectos sin necesidad de agresividad, y cuando era necesario, renunciaba a oportunidades que no respetaban su tiempo ni su salud. Entendió que la asertividad no estaba reñida con la empatía. Podía decir no, sin culpabilidad y al mismo tiempo, tender una mano cuando su energía se lo permitía. ¿Cómo medir el poder que emanaba de ese equilibrio? No con cifras ni con medallas, sino con la calidad de las noches de sueño, con la profundidad de las amistades, con la libertad de elegir su rumbo. Una noche de verano, en una fiesta de barrio, se encontró bailando con amigas bajo las luces de guirnaldas. No importaba si los pasos eran torpes. El baile era una celebración de estar vivas. En un momento, una de sus amigas la tomó de la mano y dijo, «Has cambiado, Marta. Antes te consumías por lo que pensaban los demás. Ahora pareces hecha de una calma que se contagia». Marta sonrió y pensó en las pequeñas acciones que la habían transformado. Las negativas amables, las cartas, las plantas que brotaban, los talleres, las lecturas compartidas, las noches de reflexión. Todo eso había tejido una personalidad más firme, sí, pero también más suave consigo misma. Llegó un día en el que una joven que recién empezaba a trabajar en la librería le preguntó cómo había aprendido a ser tan serena. Marta le señaló la mesa de los afectos y le explicó, con la modestia de quien no pretende dar lecciones, que el cuidado propio es una práctica diaria. Empieza por pequeñas cosas, dijo. Date permiso para descansar, pon límites, cultiva amistades que te nutran y no te drenen, celebra las victorias pequeñas, no esperes a sentirte completa para cuidarte. El cuidado es el camino que te ayuda a ser completa. La joven la escuchó y, a su manera, comenzó su propio camino de pequeños gestos. Así el poder silencioso que Marta encarnaba se multiplicaba en otras vidas. No con himnos, sino con semillas. Cada persona que aprendía a hablar por sus necesidades y a respetar sus límites ampliaba un campo invisible de tranquilidad y cuidado en su comunidad.
Algo que había empezado como un proyecto íntimo se expandía en ecos, en actos cotidianos que cambiaban la atmósfera de los lugares. Con el tiempo, Marta envejeció con la dignidad de quien ha honrado su trayectoria. Sus amigas, ahora también mayores, la visitaban y recordaban jornadas, decisiones y tropiezos. Las conversaciones entre ellas eran testimonios de vida, equivocaciones que se convirtieron en enseñanza, amores que fueron escuela, silencios reparadores. Fue entonces cuando Marta entendió una verdad profunda. El amor propio sostenido no solo transforma al sujeto que lo cultiva, sino que genera efectos colaterales en el entorno. No es un poder que se impone, es una presencia que infunde respeto y calma. En una tarde templada, sentada en un banco del parque con la libreta sobre las rodillas, Marta escribió una última entrada en su cuaderno de deseos de ese año. No planeaba grandes gestos. Deseaba seguir aprendiendo, leer libros que aún no conocía, acompañar a una vecina en su duelo, seguir cuidando la planta que había superado tantas inclemencias. Cerró la libreta y miró alrededor. Niños jugando, una pareja que se tomaba de la mano, un anciano que alimentaba las palomas. En cada gesto reconoció la continuidad de la vida y la presencia del afecto, propio como un elemento que, calladamente, sostiene muchas otras cosas. La historia de Marta no tenía finales pomposos, porque la vida real no los suele ofrecer. Tenía capítulos que se hilvanaban con paciencia y con la insistencia de pequeñas victorias. Aprender a decir no sin ira, a aceptar ayuda sin vergüenza, a celebrar la propia compañía, a escuchar el cuerpo y honrarlo. Su poder era silencioso, sí, pero también innegable. Se manifestaba en la calidad de sus relaciones, en la claridad con la que tomaba decisiones y en la serenidad al aceptar las pérdidas. No la convirtió en invulnerable, pero sí en una mujer preparada para vivir con más ternura y menos justificaciones. Si algo quedó claro en su pueblo era que el poder de las mujeres, que se aman a sí mismas, no necesita ocupar titulares para ser efectivo. Se manifiesta en las mesas compartidas, en las palabras que curan, en los límites que protegen, en la forma de mirarse al espejo por la mañana sin urgencias. Es una fuerza que no grita para imponerse, sino que sostiene su voz propia y desde allí crea redes. Las mujeres que eligen quererse terminan construyendo un mundo donde la ternura no es sinónimo de debilidad, sino de sabiduría aplicada. Marta siguió escribiendo cartas a su yo futuro, siguió alimentando su planta, siguió leyendo en la librería y participando en las charlas. A veces, cuando la ciudad parecía más ruidosa, se retiraba a la mesa de los afectos y repasaba sus notas. Allí, en la intimidad de sus trazos, encontraba fuerzas para seguir siendo coherente con lo que valoraba. No buscaba que su vida fuese ejemplo para todos. Bastaba con que su existencia fuera fiel a su voz interior.